Y si tú misma eres. ¿Y cuántas preguntas van a hacer? ¿Cuánto tiempo va a durar? Son 6 preguntas, un promedio de 6 preguntas. Sí, Si es que usted se quiere extender, no hay problema, que todo ya, fluya normal. ya, está bien, está bien. Todo eso va a venir después. Jessy, pon grabar, ya está grabando. Sí, se lo anda. Ya, listo. Ya, cuando quieras, Jessy. Bueno, buenos días. Mi nombre es Jessie Arroyo y estamos aquí con Aldo Díaz. Eh, el mundo está pasando por una crisis enorme en la economía y la salud. Esto genera un estrés para las personas, el temor y la ansiedad con respecto a una nueva enfermedad. Puede resultar abrumador y generar emociones fuertes tanto en adultos como en niños. ¿Cómo hacer para que estos problemas del exterior no nos afecten gravemente? Hola, Jessy, ¿qué tal? Bien, lo que estamos pasando ahorita vendría a ser un evento estresante. Eso es para empezar. Y al ser un evento estresante va a generar reacciones en las personas, más en unas que en otras. Pero en la mayoría de las personas esto va a ser temporal mientras dure el estrés. Digamos que el estrés ahorita es estar encerrados y con incertidumbre sobre lo que puede pasar más adelante. Entonces, cuando va a pasar eventos como esos que son estresantes, sí se pueden hacer algunas acciones para evitar que este estrés empeore. Y cuando me refiero a empeorar, es que aparezcan síntomas muy parecidos a los que tienen personas con problemas psicológicos. Por ejemplo, ansiedad o depresión, que son los ejemplos más claros. Entonces, para evitar que llegue a esos puntos, hay que tener en cuenta algunas cosas. Durante un tiempo que dure el estrés, se espera que más o menos 3 meses a 6 meses podemos más o menos aguantar. Pero cuando pasa de 6 meses, ya hay que hacer algunas actividades, porque más de eso ya empiezan a aparecer algunos síntomas del encierro. Hay 3 actividades principales que se pueden hacer. Es más, ya las hacíamos antes, pero hay que empezar a hacer una nueva rutina de actividades. Son 3. La primera es que hay que hacer rutinas basadas en necesidades básicas, que es lo mismo que hacíamos antes. Es decir, comer, dormir, higiene, vestido, estudiar. Ya, pero hay un detalle, ¿no? El hecho es que cuando estamos encerrados en cuarentena, o cuando estuvimos y ahora estamos reincorporándonos, se han ido perdiendo, se han ido desestabilizándose, se han ido cambiando. Hay muchas familias que han cambiado sus rutinas. Ya no es como antes, que había unas rutinas muy esperables sobre a qué hora venimos a la casa, a qué hora dormimos. Ya no, ya hay unas rutinas cambiadas. Entonces, lo que se espera es que, en primer lugar, se mantengan las rutinas muy similares a las que teníamos antes. Horas de sueño, horas de comida, tiempo de recreación, tiempo para higiene, las mismas actividades que hacíamos. Cambiando la ropa, por ejemplo, da gana estar con la misma ropa todo el día. Entonces, cambiarnos la ropa, como nos cambiábamos antes, ya eso ayuda para que se pueda restablecer y no se pueda sentir, o se pueda sentir lo menos posible, el golpe del estrés. Mantener las rutinas, las que tienen que ver con necesidades básicas. Es un primer punto. Lo segundo es que hay una rutina muy útil, muy buena, que es la rutina de la recreación. Así que, de hecho, que hay que hacer actividades recreativas. Recreativas son aquellas que nos dan placer de algún tipo. Así que jugar, puede ser conversar, puede ser cosas físicas. La verdad es cualquier cosa que nos dé recreación. Así que si me da recreación bicicletear, por ejemplo, bueno, si tengo algo como pedalear, lo hago. Si antes me gustaba jugar en familia, estamos encerrados todos aprovechando, que nadie se va a escapar del monopolio, entonces hay que aprovechar para seguir en esa actividad. Y dentro de esa recreación, yo siempre le recomiendo a las personas que intenten hacer cosas emocionantes, porque es parte de la recreación.
O sea, no vamos a esperar que el ajedrez me vuelva feliz. Eso no va a pasar. Lo que yo necesito, mientras juego ajedrez, damas, ludo, cuatro en raya con mi familia o con las personas con las que estoy conviviendo, es que crear nuevas emociones o pequeñas emociones. Si hago una jugada y puedo hacer, ¡ah! ¿Qué pasó? No, no pasó nada, me había equivocado, ¿no? O estamos jugando y decimos, no, ¿no qué? No te lo puedo creer. O sea, son pequeñas emociones que van a venir dentro del juego. Entonces yo recomiendo bastante, especialmente los papás que trabajan que están con sus niños en casa, que puedan hacer esas pequeñas emociones, porque el juego por sí mismo no necesariamente las va a crear. Y además también se emocionan ellos. Entonces, esa es la búsqueda de placer sano, un placer sano. Esa es la búsqueda de la recreación. Y la tercera es algo básico para todos los humanos, a pesar que estamos en las casas y salimos muy poco, y es que hay que relacionarse, comunicarse socialmente, lo más que se pueda, lo más posible. Estos fenómenos del Zoom, del Meet y de varias formas también para comunicarse, se han vuelto muy útiles y muy necesarias para poder unir a las familias, los amigos, los grupos, los compañeros, los estudiantes, etcétera. Es necesario que dentro de las rutinas haya también rutinas dirigidas a poder establecer comunicación social. Hay que buscar la forma de hacerlo. No importa si voy a llamar para hacer un hola, ¿cómo estás? ¿Y tú quién eres? Ay, pero me equivoqué. O sea, no importa si es que yo voy a hacer pequeñas conversaciones. Las relaciones sociales deben mantenerse durante estos periodos. Así que yo siempre recomiendo llamar y si les llaman, recibir muy bien la llamada y empezar una conversación. Es un momento muy bueno para poder restablecer comunicaciones y relaciones con personas con las que no hemos estado comunicados antes. Entonces, lo más que se pueda. Las reuniones con los compañeros, con la promoción, con los amigos, con las amigas, estas de hacer el cumpleaños de alguien por Zoom, inclusive hasta esto de que es el cumpleaños del gato y vamos a hacerlo por Zoom. O sea, son cositas pequeñas, simbólicas, inclusive pueden parecer hasta infantiles, pero se mantiene la comunicación social. La comunicación social es importante para mantener el ánimo y también las emociones. Así que mantener las rutinas sobre necesidades básicas, hacer cosas recreativas, especialmente si es en familia o que estamos en familia, forzosamente algunas veces. Y lo tercero es esto de poder mantener la comunicación y la interacción social lo más que se pueda. ¿Usted cree que este tiempo podría servir de reflexión para las personas? Ah, qué buen punto. Que podría sí, pero que lo usan, la verdad es que eh, como se, mm, como se van a cambiar las rutinas, una de las cosas que puede pasar y suele estar pasando es que hay una distensión, un relajamiento de estas. Así que se hacen labores mucho más sedentarias de las que se hacían antes. Así que no creo que la gente se ponga a pensar o a reflexionar sobre la vida, sobre lo que está pasando. Lo que sí va a empezar a reflexionar es sobre las consecuencias de esto, lo que estamos pasando ahorita. Así que no tanto reflexionar sobre la vida en general, sobre su vida, sino es cómo van a afrontar lo que venga después o cómo van a afrontar lo que siga viniendo. Yo sé que económicamente ha habido un impacto espectacular en muchas familias, entonces hay mucha preocupación sobre lo que van a hacer más adelante. Reflexionar sí, sí va a ser, pero sobre las consecuencias o acciones que va a haber más adelante. No tanto sobre su vida, no tanto lo espiritual, ¿no? Sino es sobre lo que van a hacer, en base a la preocupación por la incertidumbre del futuro. Así que si hay una reflexión, sería principalmente referida a cómo manejar los problemas que hay ahorita, ¿no? Y cómo solucionarlos, ya sea en corto plazo o en mediano. En largo yo estoy seguro que las cosas se van a restablecer, como estaban antes, pero en mediano y en corto sí es un dilema, es una incertidumbre. Entonces ahí están pensando las familias cómo solucionarlo. El acto de reflexionar implica meditar sobre lo que está pasando alrededor, pero yo diría que con fines más prácticos. O sea, la gente está reflexionando para hacer fines prácticos, cómo salir de esto, ¿no? Económicamente, académicamente, socialmente. Entonces, ya es más práctico que teórico las soluciones que puedan venir para más adelante, ¿no? Sí, yo les invito a la gente a reflexionar sobre soluciones para el futuro, mediano y corto. ¿Qué actividades usted recomienda para poder despejar nuestra mente? Ah, a ver, qué buen punto, despejar la mente. A ver, despejar la mente sería dejar de pensar, así en grandes rasgos. Es decir, dejar de pensar en los eventos que sean estresantes. El,
la verdad es que se puede pensar en cualquier cosa que haya o que logre un cambio en el foco de atención. Entonces, si se habla de despejar la mente, que es un término muy adecuado, se refiere a que yo pueda pensar en cosas que no sean estresantes. Es decir, sacarme el pensamiento este estresante que yo tengo y reemplazarlo por otros pensamientos que no lo sean. Inclusive puede ser algo relajante el hecho de que yo estoy pensando en qué va a pasar ahora con mis notas, qué va a pasar ahora con el banco, qué va a pasar ahora con la hipoteca, qué va a pasar ahora con mi sustentación de tesis, qué va a pasar ahora con mi colegiatura, cómo se va a hacer los procesos, y de repente miro al gato que se estira. Digo, tremendo sinvergüenza, tú no vives nada de esta estrés, de esta crisis, sin embargo estás estirándote y bostezando ahí, pero en ese momento ya dejé de pensar en eso. O sea, estoy pensando en el gato. Ya, ese ejemplo pequeñito me dice a mí que yo puedo cambiar el foco de atención con cosas que me emocionen. Y eso es regresar al punto de la recreación y de la comunicación social. Así que si yo tengo dificultades para emocionarme por mí mismo, es decir, que no encuentro estímulos para poder hacerlo, entonces una muy buena forma de hacerlo es conversando con las personas. Ahora, sí es cierto, uno va a decir, uy, ni que me lo digas, ¿no? Me llama mi primo, mi prima y me cuenta cuántos muertos, me cuenta cuántos fallecidos, me cuenta las tragedias en el mundo, me dicen que estamos tan peor que en Bélgica. Entonces me cuentan muchas cosas terribles. Muy bien. Entonces, eso me va a emocionar. Bueno, sí, me va a meter más miedo. Pero si yo quiero buscar hacer algo distinto, lo que voy a buscar es que las personas puedan hablar sobre cosas que lo puedan sorprender, no necesariamente entristecer o atemorizar, pero sí sorprender. Así que pueden hablar sobre otros temas muy relacionados. Es decir, por ejemplo, cuáles son las nuevas vacunas que están apareciendo, cómo hizo la persona para poder manejar sus problemas. Es decir, una de las cosas que pueden hablar es no tanto positivamente, sino es hablar de las soluciones que ya existen. Yo puedo, en una conversación con otras personas, hablar sobre temas que van a emocionar de forma agradable y no de forma desagradable. Así que es muy bueno que en las conversaciones que tengan con las personas, especialmente los que tienen por videoconferencias, por teléfono o lo que sea, que pueda hablar sobre soluciones y sobre eventos que sean ya sean neutros de cualquier cosa o ya sea eventos inclusive que pueden emocionar siendo superfluos. Pero obviamente eso es temporal. Luego hablo de soluciones. Así que podemos hablar, otra vez me llegó un video de Andy B, no sé quién será, no veo televisión, no sé qué será eso. Entonces me llegó un video de Andy B y uno podría hablar de eso, sí, podría hablar de eso. Y luego también podría hablar sobre los descubrimientos y por qué sacaron a Plutón del sistema solar. Entonces son temas que enriquecen la conversación y me hacen crear emociones agradables, ¿no? En lugar de las que solamente sean las trágicas. Bueno, mucha gente recomienda el hecho de que eviten ver televisión y radio. Los medios de prensa están orientados, dicen, ¿no? Varios de ellos dicen que están orientados a ver tragedias. No, no necesariamente, también muestran otras cosas distintas. Pero si el mundo no va a cambiar, entonces yo lo puedo hacer, en mis conversaciones al menos, con las personas, ¿no? La cosa es que yo no cree más estrés. Digamos que esté estresado, ¿no? Mi idea es que no genere más estrés en las personas. Yo no voy a llamar para lamentarme. Vamos a hablar para conversar. Entonces, eso puede elevar las probabilidades que despeje mi mente, me cambie el foco de atención hablando de cosas ya sea neutrales, ya sea placenteras, o ya sea que generen emociones como la sorpresa, ¿no? Y mire, así como los adultos están pasando problemas psicológicos, los niños no son ajenos a ellos, más aún que son personas vulnerables. ¿Cómo ayudarlos a sobrellevar estos conflictos? Ah, sí, la población infantil. En contra de lo que se pueda creer, la población infantil, sí es cierto, puede ser, tenga unas consecuencias en la conducta que se pueden ser más intensas que en los adultos, sí es cierto. Pero no son tan frecuentes. Yo diría que los niños tienen más capacidad para aguantar estas cosas que nosotros. Sin embargo, hay un detalle muy especial, así como pasa con los adultos. El, si la persona ya tiene una predisposición, si ya tiene una tendencia, si esto, inclusive hasta pequeños estreses previos, ya ha tenido relaciones intensas,
Entonces, estreses como estos actuales van a desencadenar conductas intensas, de todas maneras. Entonces, hay que tomar especial cuidado en observar y tratar y supervisar y aconsejar a los niños que ya han tenido antecedentes. Entonces, el niño ha tenido antecedentes de ansiedad. Hay algo que se llama ansiedad. Entonces, el temor muy intenso y persistente ante diversos eventos que han pasado alrededor o que han pasado en su vida. Y viene la pandemia. Entonces, sí es posible que sus síntomas se acrecienten. Eso es posible. Entonces, si yo voy a trabajar en el manejo del estrés con los niños, especialmente con los que tienen una predisposición, pues los pasos son muy similares a los primeros que mencioné. Es decir, mantener las rutinas, mantener la recreación y mantener la comunicación social. Hay algunos pasos específicos para los niños que ya tienen ya un problema diagnosticado, un problema identificado. Sí, hay unos pasos ya muy específicos. Por ejemplo, el tema de los niños que tienen problemas motrices por la ansiedad, es decir, que siempre está en movimiento las manos y los pies. Bueno, hay que trabajar con ellos técnicas de relajación. En internet hay varias técnicas para esto, incluyendo respiración también, hay que ayudarles en la respiración y también a manejar la tensión física. Entonces, ya hay unos programas para ellos que les pueden ayudar, y es específicamente para esta tendencia a la alta tensión física durante la ansiedad. Las personas en común no tienen la tensión física constante y persistente. Entonces, el manejo de los niños sería muy similar a los adultos, y si ya tienen ya una condición o ya tienen un diagnóstico, entonces el tratamiento también es muy similar a los adultos. Es decir, trabajar con las recomendaciones y con las técnicas que han estado trabajando antes de la crisis que estamos ahora. Y la última pregunta sería, ¿cuál serían las consecuencias si en que estos problemas de salud mental no se tratan a tiempo, ya sean en los niños o en los adultos? Ah, esa es la pregunta del $1.000.000. Hay muchos papás que me preguntan cuando evalúo a los chicos, ¿y qué va a pasar más adelante, no? Hay muchos temas, ya el tema este económico es uno de los más importantes. El tema de la distancia también es importantísimo, y el tema del tiempo que tiene que ver con la distancia. Entonces, puede haber un lugar donde pueda acudir el niño, pero está muy lejos. O puede haber un lugar que pueda acudir el niño, pero no lo pueden mantener durante mucho tiempo por la economía que manejan la familia o también el mismo centro. Entonces, hay algunas variables que van a influir para que esto no resulte. En cualquier caso, hay una última parte de la pregunta. ¿Me lo puedes repetir, por favor, la última parte de la pregunta? ¿Cuál sería la consecuencia si es que Ya. estos problemas de salud mental no se tratan a tiempo? Ya está. Cuando se habla de salud mental, estamos hablando de un problema que afecta, no que solamente genera algún tipo de incomodidad, sino que afecta la conducta de las personas. Entonces, si desde ya los papás tienen dificultades, digamos, para saber si es que la persona tiene una dificultad que requiere intervención y que hay que invertir tiempo y dinero, entonces, ¿a qué se refiere cuando se habla de salud mental? O sea, ahí viene una pregunta muy interesante, ¿no? ¿En qué caso debo llevarlo? O sea, viene las personas y me dice, tu hijo va a ser afectado en su salud mental. Y uno dice, oh, wow, qué bravo, qué urgente, es catastrófico. O sea, eso va a influir en su vida adulta, ¿no? ¿Y de qué forma? Ya. Cuando se habla que va a influir en su salud mental y va a influir de una forma que sea totalmente negativa, yo les doy una pista a las personas que están escuchando para que puedan identificarla con 3 factores. Es decir, ¿cuándo? Y sería muy bueno identificar primero cuándo está siendo afectada la salud mental. A ver, todo a través de la conducta de las personas, ¿ah? O sea, hay que observar, hay que escuchar lo que le pasa a esta persona. Lo primero es que usualmente la persona tiene una conducta que se aleja mucho del común de las personas. Se aleja mucho de lo que se espera. Es decir, hacen cosas muy exageradas o dejan de hacer otras. Por ejemplo, ¿cuántas veces uno se lava las manos al día? Muy bien, exacto. Más o menos entre 3 a 4 veces al día aproximadamente. Bueno, en tiempo de pandemia puede ser más, ¿no? Ya, si uno se lava las manos 20 veces al día, ya es algo extraño, algo que va más allá de lo que se espera. Y si no se lava nada, ya eso también es una señal, ¿no? Entonces,
son indicadores de que hay algo que está fuera de lo normal. Segundo indicador, y es que haya un malestar. El malestar se refiere a que yo sienta esa incomodidad, algunos lo dicen emocional, persistentemente, ya sea constantes frustraciones, sea constantes iras, constantes tristezas, constantes temores. Entonces, y no solamente basta con que uno lo diga. Si, por ejemplo, yo le digo esto a ustedes que me siento muy incómodo, tiene que esto notarse en mi conducta. Es decir, las personas que viven con estas personas, papás, hermanos, primos, etcétera, se dan cuenta que algo está pasando y que hay un malestar y que es persistente. O sea, no es de ayer, ya tiene así meses o años. Eso es un segundo indicador. Y el tercer indicador para decir que hay un problema de salud mental es que se va a interrumpir la adaptación. La persona deja de hacer las cosas que debería hacer. Debería lavarse, no se lava. Debería ir al colegio, no quiere ir al colegio. Debería comer, no come. Debería dormir, no duerme. Y si quiere dormir, no puede dormir, tiene insomnio. O no puede leer, no puede escribir, cuando debería hacerlo y está grande. Ya, esos son problemas de desadaptación. Hay cosas que uno debería hacer, pero no los puede hacer. Entonces, que se alejan de la normalidad, que provocan malestar y que hay una desadaptación, son los, vamos a llamarlo un problema de salud mental. Ese sería un problema. Ahora sí, llegamos al punto de salud mental. Las consecuencias de esto van a ser que usualmente los síntomas se recrudecen cuando estamos en un caso de salud mental. Así que una persona que tiene ansiedad, por ejemplo, cuando no puede manejar su ansiedad, evoluciona. Si desde antes tiene temores, más adelante en su conducta ya empieza a evitar los temores. Y cada vez empieza a evitar más, más, más. Puede llegar al punto en que no quiere ir al colegio, por ejemplo, porque sus temores son muy grandes. Y antes sí iba, bueno, a regañadientes, pero iba. Entonces, la evolución es que los síntomas se hacen mucho más frecuentes, mucho más intensos y duran más tiempo. Eso es el problema en cuanto al recrudecimiento de los problemas en salud mental. Si hablamos de personas que no tienen problemas de salud mental y que es un problema cotidiano, es decir, están bajo estrés, acaba el estrés, acaba por fin, podemos salir, viene la vacuna y todo, vuelven a su trabajo normal y se empiezan a restablecer. Sí, tarda un poquito, si es un mes, 2 meses, ¿no? Pero hacen la misma cosa de antes. Entonces, ahí no habría mucho problema, no habría unas consecuencias graves. Las consecuencias serían para las personas que ya tienen o que esto desencadena estos problemas. Así que hay que estar muy atentos a los síntomas, a los signos que den los niños, bueno, en este caso de los niños, y también los adultos. Así que si antes de la pandemia se lava 3 veces las manos o 4 veces las manos, un ejemplo, ¿eh? En la pandemia se lavan 6 a 8 y luego ahorita están regresando a lo de 3 veces o 4 veces, y eso es algo muy esperable, ¿no? Ahí están los medios de comunicación que nos dicen que incidamos en la higiene. Sin embargo, si antes de la pandemia se lavan 10 veces, ahora se lavan 20, y ya está pasando las cosas, y se lavan más 30 porque piensan que, creen que, entonces ya es un problema de salud mental. Y eso es lo que va más allá de lo que se espera, que lo que ocasiona alto malestar, y que también el hecho de lavarse varias veces las manos hace que se desadapte. Porque se tarda más tiempo en el baño, se tarda más tiempo en hacer las cosas, evita agarrar las cosas con las manos, hasta se ponen guantes. Es un ejemplito, eso es un ejemplo de los muchos que puede haber respecto a los problemas de salud mental. Pero sí, hay que identificar los signos y los síntomas que van a aparecer. Los signos son las cosas evidentes. Así que dan la mano al niño y está sudando, pero no pasa nada. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Es un signo. Y el niño me dice que mi corazón palpita rápido y fuerte. Entonces, yo no lo noto muy bien, no lo puedo notar porque lo nota él. Es un síntoma, es lo que me dice la persona que está pasando. Estamos muy atentos a eso, podemos prevenir. Ahora, sí es cierto que si antes puede ser un poco complicado encontrar el profesional idóneo o la especialidad idónea adecuada para estos casos, imagínense ahora todos encerrados, imagínense. Entonces, efectivamente, ese puede ser un problema. Felizmente, ante problemas, vamos a llamarle peculiares, hay soluciones creativas. Así que esto de trabajar por videoconferencias, trabajar online es una forma. Así que luego todo el mundo se va acostumbrando y si al principio, hasta el año pasado yo recordaba de que atender online era algo así como una excentricidad, algo que se permite en ciertas personas, era algo así entre lujo y superficialidad, ya.
Bueno, ahora es algo convencional. Ahora ya, ¿cómo quieres? ¿Presencial o online? O sea, ya se comete una modalidad más. Hay que aprovechar estas nuevas soluciones y hay que aprovechar el tiempo en que tenemos para poder trabajarlos, ¿no? Igual el apoyo siempre está hacia las personas que hacen todo lo posible para que puedan identificar estos signos de síntomas, que usualmente es la familia. Entonces, si ya no estamos en el colegio y los profesores no se dan cuenta de los problemas, porque suelen ser ellos los que derivan a las evaluaciones, a las terapias, a las consejerías, entonces están los papás para poder investigar, para que Google y esas cosas, y también para poder percatarse de cuál sería el problema principal de mi niño o de mi niña. Bueno, hasta aquí es la entrevista. Muchas gracias, Aldo, por tu tiempo. Y bueno, eh, muchas gracias otra vez. Gracias a ustedes por la invitación también. Un gusto, ¿eh? Muchas gracias, Aldo, por su tiempo y la información que nos ha brindado es importante para nosotros. Y más es que se trata sobre nuestra salud. Un gusto haber realizado esta entrevista con usted. Listo, eso, gracias. Gracias, Jessy, gracias, César. Se cuidan mucho, cuidarse todos.